Hola a todos, en este video vamos a continuar con el folleto de práctica para la PHC, o sea la prueba de habilidades cuantitativas de la Universidad de Costa Rica. Vamos con el ejercicio número 13. En este ejercicio en realidad, con respecto a conceptos de geometría, vamos a necesitar algo muy básico. Simplemente vamos a necesitar el área de un cuadrado y lo que sí vamos a usar mucho es el razonamiento matemático. Ahora, es muy beneficioso que conozcamos la fórmula de Gauss, que les voy a estar mostrando por acá también. Ahora vamos a ver por qué. Pero bueno, vamos al ejercicio. Nos dice, observe la siguiente secuencia de figuras conformadas por cuadrados de lado 3 centímetros. Entonces yo aquí hice un cuadrado que tiene lado 3 centímetros. Esto lo que representa es cada uno de estos cuadritos que tienen cada una de esas figuras. Entonces cada uno de esos cuadrillos de las figuras tiene 3 centímetros de lado. Ok. Luego nos dice, si se continúa construyendo figuras siguiendo el mismo patrón, ¿cuál de las siguientes expresiones representa el área de la figura en la posición 15? Entonces, bueno, primero que todo, vean que nos están hablando del área, o sea, nos preguntan cuál de las siguientes expresiones representa el área de la figura en la posición 15. Entonces, por eso es que necesitamos saber el área del cuadrado, pero bueno, el área del cuadrado es muy fácil, simplemente es lado por lado o lado al cuadrado, como quieran verlo ustedes. Entonces, bueno, como cada uno de estos cuadros mide 3 centímetros, cada uno de esos cuadros tiene un área de 9 centímetros, ya que lado por lado sería 3 por 3 o 3 a la 2, que sería lado al cuadrado, y eso nos da 9 centímetros. Entonces voy a escribir aquí 9 centímetros cuadrados. Entonces cada uno de estos cuadritos tiene 9 centímetros cuadrados. Entonces, obviamente, cuando estamos hablando de las figuras, por ejemplo, la figura en la posición número 1 tiene 3 cuadros. Entonces va a ser el área de esa figura en la posición 1 va a ser 3 por 9, ya que sabemos que cada uno de esos cuadritos tiene 9 centímetros al cuadrado de área. Entonces obviamente para toda la figura simplemente contamos los cuadros y lo multiplicamos por 9, que sería el área de cada uno de esos cuadros por separado. Entonces 9 por 3, aquí tendríamos que es 27, ¿ok? Y así vamos a ir sucesivamente. Luego vamos a tener aquí que tenemos 6 cuadros, ¿verdad? Entonces sería 9 por 6, que entonces nos quedaría 54, ¿ok? Aquí vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadros, que vean que de hecho, al final de cuentas, el patrón que se está siguiendo es que tenemos aquí 3 cuadros y se le agregan abajo después 3 cuadros más, ¿verdad? Luego es como tener esta misma figura, pero se le agregan 4 cuadros más. Luego es esa misma figura, pero se le agregan 5 cuadros más. Entonces, ¿qué está pasando en ese patrón? Que al final de cuentas le vamos agregando cuadros abajo y esos cuadros que se le van agregando abajo cada vez van incrementando en 1. Entonces, primero se le agregaron 3, después se le agregaron 4, después se le agregaron 5, después se le van a agregar 6, después 7, 8 y así sucesivamente, ¿ok? Pero bueno, entonces aquí llevamos ya 6 cuadros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 8, 9, 10 cuadros. Entonces 10 por 9, este tendría 90 centímetros cuadrados de área. Y bueno, entonces aquí llevamos ya 10 cuadros. Ya sabemos que lo que se le va a agregar después va a ser 1, 2, 3, 4, 5 cuadros más, o sea 15 cuadros. Entonces multiplicamos 9 por 15, que bueno, mi forma de analizarlo sería 9 por 10 es 90 y 9 por 5 es 45, sumo 90 y 45 son 135. Eso sería entonces centímetros al cuadrado el área de esta figura de acá. Este sería el área de esta figura de acá, esta de la segunda figura y esta de la primera figura. Ahora, en realidad esto no es necesario que ustedes lo hagan en el ejercicio, o más bien en el examen, porque obviamente en el examen ustedes necesitan hacerlo lo más rápido posible. Yo aquí estoy simplemente calculando el área de cada uno de ellos para hacer más claro la explicación del tema. Pero bueno, entonces ya sabemos el área de cada una de estas figuras, ya sabemos que para sacar el área de una figura completa, al final de cuentas lo que tenemos que hacer es conocer cuántos cuadros componen esa figura y multiplicarlo por 9, porque 9 es el área de cada uno de esos cuadritos. Entonces, bueno, tenemos ya las primeras 4 figuras y nos preguntan por la figura número 15. Ahora, obviamente,
no nos vamos a poner a dibujar todas las 15 figuras, o bueno, ya tenemos 4, serían las 11 que nos falta para llegar a la figura número 15. Con eso se nos iría todo el tiempo, o bueno, no todo el tiempo del examen, pero sí se nos iría muchísimo tiempo que después vamos a necesitar para otras preguntas. Entonces, ¿cómo lo haríamos rápido? Bueno, algo que ya les mencioné antes que tenemos que notar y es muy importante es que cada vez lo que estamos haciendo en realidad es, por decir así, esta primera figura tiene cantidad de cuadro 3 y después se le suman 3 cuadros más, tiene 6. Entonces vamos aquí con 6 y después se le suman 4 cuadros más, entonces tiene 10. Y después se le suman 5 cuadros más, entonces tiene 15. En la siguiente se le van a sumar 6 cuadros más, entonces va a tener 21. Y así sucesivamente, cada vez se le va sumando una cantidad de cuadros y esa cantidad de cuadros va aumentando en 1. Primero se le sumaron 3, después 4, después 5. Entonces, ¿qué tenemos que notar acá? Voy a poner acá, por ejemplo, cantidad de cuadros. Voy a representarlo como C y aquí con un cuadro, cantidad de cuadros. Entonces, por ejemplo, cuando la cantidad de cuadros en la figura 1, es 3. En la figura 2 vamos a tener que es lo que teníamos en la figura 1, que es 3, más 3. Vean que se le sumó 3 más, entonces quedó 6. Luego lo que tenemos en la figura 3 es lo que tenemos en la figura 2, que son 6, pero se le suman ahora 4. Y así va a ir sucesivamente. Vamos a tener aquí 10. Entonces en la figura 4 vamos a tener esos 10 que llevábamos y ahora le vamos a sumar 5 cuadros más. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo al final de cuentas es sumando aquí 3, 4, 5, después vamos a sumar 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Por qué hasta el 16? Si nos están preguntando por la figura número 15. Vean que, por ejemplo, en la figura número 2 se le sumó 3. Aquí lo tenemos, en la figura número 2 se le sumó 3 cuadros. En la figura número 3 se le sumó 4 cuadros. En la figura número 4 se le sumó 5 cuadros. Entonces vean que la cantidad de cuadros que se le está sumando es la figura más 1. O sea, si estamos en la figura 4, se le suman 5 cuadros. Si estamos en la figura 2, se le suman 3 cuadros. Entonces es el número de la figura más 1. Entonces por eso vamos a tener que sumar hasta el 16. Nos están preguntando por la figura 15. Entonces esa figura 15 va a ser lo que tenemos aquí, por ejemplo, en la figura 4, que en esta figura 4 tenemos 15 cuadros. 15 cuadros. Y en esos 15 cuadros después se le van a agregar 6 cuadros más. Después se le van a agregar 7 cuadros más, después 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hasta que llegamos a la fila que tiene 16 cuadros. Entonces, obviamente, para esto es que se nos va a hacer muy beneficioso que conozcamos la fórmula de Gauss. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que estamos haciendo es que a estos 15 cuadros después vamos a sumarle entonces 6 cuadros, después le vamos a sumar 7 cuadros, va a ir ahí cada fila agregando un cuadro más, después 8 cuadros, después 9 cuadros, después 10 cuadros y así sucesivamente hasta que lleguemos a la fila que tiene 16 cuadros. Pero obviamente para no hacer toda esta suma, porque no es que sea difícil, pero sí se nos va a ir mucho tiempo, podemos hacer la fórmula de Gauss. ¿Qué es la fórmula de Gauss? La fórmula de Gauss podemos tomar, nos va a decir, más bien esa fórmula nos va a decir la suma de todos los números enteros entre dos números. ¿Qué es lo que necesitamos aquí? Aquí necesitamos saber cuánto da la suma desde el 6 hasta el 16. Entonces, para no hacer todo esto, 6 más 7, después le sumo 8 más 9 más 10 más 11 y así sucesivamente, lo vamos a hacer con esta fórmula. Que esta fórmula lo que nos dice es esto, la suma de los números, primero que todo, la cantidad de números que tenemos. Tenemos aquí 11 números, del 6 al 16 hay 11 números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces este n quiere decir la suma de 11 números. Entonces aquí tengo que esa suma
son 11 números. El primer número de esos números que estamos sumando, eso es el A1, es 6 y el último número es 16. ¿Ok? Y luego eso lo vamos a dividir entre 2. Entonces, bueno, lo voy a hacer por acá. Primero hacemos el paréntesis, recordemos el orden de las operaciones, ¿verdad? Entonces 6 y 16 me da 22, entonces me queda por este lado acá 11 multiplicando 22, que fue lo que me dio dentro del paréntesis, y dividido entre 2. Ahora, aquí, por ejemplo, podría simplificar este 2 con este 22, o sea, este 22 yo lo divido entre 2 y me queda 11. Entonces, al final de cuentas, me queda 11 por 11. ¿Ok? ¿Y cuánto es 11 por 11? Bueno, yo lo veo de esta manera. 11 por 10 es 110, le sumo 11 más, son 121. Entonces, toda esta suma de acá nos dio 121. Voy a ponerlo acá, que es lo que estoy sumando. Entonces, toda esta suma de acá nos dio 121. Pero ojo, esos 121 son los cuadros que se le van a agregar a esta figura que yo tengo acá, que es la figura número 4. Y en esa figura número 4 yo ya tenía 15 cuadros. Entonces, son estos 15 cuadros de acá, más estos 121 cuadros que se le van a agregar aquí abajo. Cuando le agreguemos 6, 7, 8, 9 y así sucesivamente hasta la fila número 10, hasta la fila que tiene 16 cuadros. Entonces, ¿aquí qué nos falta? Para saber los cuadros que tiene esa figura número 16. Que de hecho lo puedo poner aquí para que nos quede más claro. Figura 16, la cantidad de cuadros, estamos hablando de cantidad de cuadros, va a tener 121 más los 15 cuadros que teníamos aquí. 121 más 15, que entonces 121 más 15 son 136. 136 cuadros. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, voy a hacer un cuadro nada más. Ok, entonces la figura número 16 tiene cantidad de cuadros 136. Pero, ¿qué es lo que nos están preguntando acá? Si se continúa construyendo figura siguiendo el mismo patrón, ¿cuál de las siguientes expresiones representa el área de la figura? En la posición 15. Ya sabemos que esa figura de la posición 15 va a tener 136 de estos cuadritos. Cada uno de esos cuadritos tiene como área 9, entonces el área de esa figura va a ser cuando multipliquemos 136 por 9. Ok, entonces vamos a hacer esa operación. Yo siempre cuando estamos practicando recomiendo que hagamos la operación a mano. Entonces, bueno, tenemos que, ¿cuánto es? 9 por 6. 9 por 6 son 54. Entonces, ponemos aquí 4, llevamos 5. Luego tenemos 9 por 3, que son 27. A esos 27 le sumamos 5. Y nos queda entonces que tenemos 32. Entonces tenemos aquí 2, llevamos un 3. Y luego 9 por 1 da 9, le sumamos 3 y nos da 12. Entonces tenemos que 9 por 136 nos da 1224, que ya ese sería entonces el área, o sea, en centímetros cuadrados, el área de la figura número 15. Que eso, si lo vemos en las opciones, lo tenemos en la opción C. Entonces, bueno, de esta manera solucionaríamos el ejercicio. Obviamente yo en el video me extiendo muchísimo porque intento de explicarles lo más claro posible todo el razonamiento que estoy haciendo, pero en realidad ustedes cuando lleguen al examen lo van a tener que hacer, por supuesto, más rápido y sin estarse deteniendo para cada una de las figuras. Por ejemplo, en realidad aquí cuando yo saque el área de cada una de las figuras es algo en realidad que no haríamos en el examen, es algo innecesario. Porque simplemente lo que tenemos que notar es el patrón primero, qué es lo que está pasando. Entonces cuando llegamos al examen simplemente notamos el patrón
Sabemos que lo que está pasando es que cada vez se le está agregando una fila de cuadros y esa fila de cuadros va aumentando en 1, o sea que primero se le agregó 3, después 4, después 5, después 6, después 7, después 8. Entonces, una vez que notamos esto, podemos ver, bueno, ya estamos en la figura 4 y llevamos 15 cuadros. ¿Qué va a pasar? Que después a esa figura 4 se le van a sumar 6 cuadros más, 7 cuadros más, 8 cuadros más y así sucesivamente hasta llegar a sumar 16 cuadros. Entonces, bueno, si conocemos la fórmula de Gauss, simplemente hacemos toda esa suma desde el 6 hasta el 16 y lo que nos da va a ser la suma de cuadros, o más bien todos los cuadros que le vamos a agregar a esta figura número 4 para tener la figura equivalente a la figura número 15. Y una vez que tenemos toda esa cantidad de cuadros, lo multiplicamos por el área de cada uno de esos cuadros, que ya sabemos que nos dicen que mide 3 de lado, entonces ese lado es el área de ese cuadro es 3 por 3, queda 9. Y bueno, multiplicando ese área por la cantidad de cuadros, entonces ya nos va a dar el área total de esa figura número 15. Entonces, bueno, eso sería todo con este video. Muchas gracias por verlo. Si les sirvió, si me entendieron, porfa denle me gusta al video, suscríbanse y también compartan con todos sus amigos o ex compañeros que sepan que tienen que hacer este examen. Además les recuerdo que también pueden descargar la aplicación para admisión a la U. Les va a estar saliendo por aquí arriba el enlace para que le den ahí. Y también esa aplicación, bueno, primero que todo es para Android, entonces para todos aquellos que no tienen Android, por ejemplo, que tienen Apple o que tal vez prefieren verlo en una computadora, también hay un curso que tiene los mismos videos de la aplicación, que también les va a estar saliendo por aquí, les queda en la descripción, y esa es otra opción con la que pueden estudiar para admisión a la U. Entonces, bueno, muchas gracias y hasta luego.